Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Javier Rivera y en la Semana de los Derechos Humanos y Violencias les hablaré sobre la violencia en el deporte. La violencia en el deporte es algo que normalmente pasamos por alto y no le prestamos atención suficiente. Sin embargo, es algo que está presente en la mayor parte de espectáculos deportivos y que en algún momento podemos vernos involucrados en este tipo de actos violentos. ¿Qué es la violencia en el deporte? Una definición de violencia en el deporte es infligir voluntariamente daños físicos o de otro orden a personas u objetos relacionados directamente con encuentros deportivos. Constituyen una serie de prácticas que implican violencia, no solo física, sino también física, psicológica y moral. La violencia en el deporte es un tipo de criminalidad por parte de grupos violentos con carácter arbitrario, prepotente, destructor o intolerante, que suele estar influenciado por la excitación del momento y por la sensación de impunidad que aporta el grupo. La violencia en el deporte es una de las manifestaciones más claras de los grupos violentos organizados y radicales. ¿Cómo se manifiesta? El deporte es uno de los fenómenos más populares de nuestro tiempo, pues es donde se expresan algunos de los valores de la sociedad contemporánea. Además, es un instrumento de desarrollo social vinculado al bienestar y la salud de la población. En el ámbito deportivo, se entiende la violencia como el conjunto de acciones efectuadas por un individuo o conjunto de ellos, transgrediendo una ley, utilizando la fuerza de forma ilícita y violando el reglamento deportivo, ya sea para obtener la victoria de manera fraudulenta o para hostigar al rival, entre otras finalidades. La violencia en el deporte puede estar potenciada por múltiples causas, aunque destacan principalmente la excesiva preocupación por el triunfo, la comercialización desproporcionada de los deportistas, la manipulación ejercida por los medios de comunicación con fines publicitarios, etcétera, el odio orquestado por jugadores, entrenadores y clubes como arma de rivalidad. Dentro de la violencia en el deporte destacan principalmente cuatro tipos de mecanismos para ejercer cierta violencia. En primer lugar, tenemos la violencia física y psicológica. Comprende todo tipo de agresión de tipo físico, como el acoso de tipo psicológico. Entrarían dentro de esta categoría actos violentos como una pelea entre aficionados en las gradas, el lanzamiento de objetos a los árbitros, una pelea entre padres y madres de jugadores o aquellas agresiones de todo tipo psicológico que se basan en la manipulación, el hostigamiento o los insultos a los rivales. Por ejemplo, si quieres saber si estás ante un acosador o una persona violenta, te recomiendo este artículo. Acoso. Este es uno de los tipos más frecuentes y complejos de violencia en el deporte, ya que suele darse mayoritariamente entre los propios deportistas. La exclusión social, la agresión verbal, la agresión física, que pueden ser directa y maltrato mixto, amenazas, chantajes, acoso sexual, etcétera. Forman parte de las conductas más comunes del acoso en el deporte. Sí, abusos sexuales. El deporte es tristemente uno de los ámbitos donde más abusos sexuales se producen, especialmente hacia los menores y las mujeres, debido a que se da una cierta jerarquía de poder y también pueden darse chantajes y amenazas. Racismo y xenofobia. La violencia en el deporte asociada al racismo es una de las más vinculadas a los grupos violentos dentro de este ámbito, pues hace una de las diferencias culturales o de rasgos físicos o ideologías para cometer agresiones, que a veces pueden llegar incluso a homicidios o asesinatos, y otros actos violentos amparados por clubes deportivos o rivalidades en el terreno de juego. Antes que de avanzar, quisiera agregar un punto que actualmente se considera, bueno, no se considera, sino que está viviendo una época muy difícil dentro del deporte, ya que en pleno siglo XXI, año 2023, en los clubes más importantes de fútbol a nivel mundial se sigue viendo el racismo. A los jugadores se les grita changos y otros tipos despectivos que, bueno, que no pienso mencionar, pero es algo que todavía no se erradica.
y sigues día a día, pues conviviendo con nosotros, en pocas palabras. ¿Cuál es el deporte que que genera más violencia? Entre el fútbol y el fútbol sala se registran casi la totalidad de conductas violentas, logrando el 99,4% del 90,1% en el fútbol y el 9,3% en el fútbol sala. Las otras prácticas deportivas que identifican algún acto violento son el balonmano, baloncesto y rugby. Uno pensaría que los deportes más violentos son los que generan mayor violencia. Sin embargo, no es así. Los que generan más violencia son el fútbol y el baloncesto. Y no tanto dentro de los jugadores, sino en la afición. O sea, no sé, por ejemplo, en la UFC, en los deportes de peleas, o incluso en el hockey. O sea, son deportes de violencia extrema y de contacto extremo, pero que no se ve tanto la pelea dentro de los aficionados. Simplemente todo se queda dentro del campo de juego y ahí se queda, ahí no salen. Entonces es como un poco contradictorio, por así decirlo. Y los deportes más violentos son los que menos violencia generan. Y los deportes colectivos, donde no debería, el contacto físico no es lo primordial, son los que más generan dentro de los aficionados. Es un tema un tanto delicado y profundo que sí necesitaríamos ponernos a pensar qué es lo que ocasiona que los aficionados de fútbol se vuelvan locos y pierdan la cabeza dentro de un estadio donde las personas van a convivir con sus familias, a apoyar a su equipo, a pasar un buen rato. No sé, es un tema un tanto delicado que necesitaríamos poner atención como sociedad. ¿Cómo a través del deporte se reduce la violencia? Reducir la agresión y la violencia entre seguidores. Prohibir la entrada a recintos deportivos a personas con un historial de violencia y conflictos. Se debería limitar y controlar la venta, distribución y consumo de bebidas alcohólicas en los eventos y recintos deportivos. Este último punto tiene más que nada, o sea, es un hecho, es lo que se debería hacer 100%, porque a veces las personas, bueno, ya dentro de un establecimiento deportivo, dentro de un estadio, del inmueble en el que tú disfrutes tu deporte favorito, o al que vayas a ver, este, la gente que más alborota a la gente es la gente que a lo mejor ya ingirió demasiado alcohol y por ello no está en sus cinco sentidos y generan una violencia que empieza con gritos verbales y puede trascender hasta los golpes. Es un tema que la violencia está presente en todos los sentidos, desde lo verbal hasta lo físico. Pero bueno, por ejemplo, actualmente en el fútbol profesional se ha implementado una medida de seguridad conocida como Fan ID. Esta medida te la piden para ingresar en un estadio. Consiste en registrar los datos necesarios acompañados de una fotografía. Y en caso de que tengas actos de violencia dentro de los estadios, puedan reconocerte, desalojarte del inmueble y sancionarte de acuerdo al manual. Esto se ha hecho principalmente por los gritos homofóbicos y racistas pues, que están en todo el mundo, ¿no? O sea, no solo en países de tercer mundo, en países de primer mundo o de segundo mundo, como en Estados Unidos, España, Francia, Italia, Inglaterra, Bélgica y otros países de Europa y de aquí mismo de América. O sea, los gritos homofóbicos, por ejemplo, el famoso y la dichosa grosería, son actos que no se han podido erradicar del fútbol. Y que, por ejemplo, aquí en México ese famoso grito, o sea, ha costado mucho, ha costado sanciones a la Federación Internacional de Fútbol de México, este, Fútbol Mexicana de Asociación, algo así, no recuerdo bien, Federación Mexicana de Fútbol. Y no debería ser correcto que, repito, en pleno siglo XXI se gritaran este tipo de groserías, porque no son otra cosa, son pocas palabras, son maldiciones.
Y en Europa es lo mismo, o sea, en Europa lo que más fuerte pega son los gritos racistas hacia los jugadores de tez morena, principalmente los jugadores africanos y franceses, que son los que más predominan este tipo de tez en su color de piel. De ahí, pues, por ejemplo, lo que pasó recientemente el año pasado con Querétaro, pues si mal no me equivoco, fue el 5 de marzo del 2022, que era un partido de Querétaro versus Atlas en el Estadio Corregidora, en Querétaro, donde, o sea, era un partido, pues básicamente muy aburrido, con todo el respeto, era un partido demasiado aburrido que, pues creo que el marcador, si no me equivoco, iba 1-1 y al minuto 57 si no me parece, claramente del segundo tiempo, empezaron a invadir la cancha de personas intentando huir del conflicto que se estaba viviendo dentro de las gradas. Pero aquí bueno, hay algo que no se toca mucho, y es que ese día la seguridad no fue lo suficientemente correcta, porque estas dos aficiones ya tenían antecedentes de muchas peleas en el pasado, o sea, han sido muchas en diferentes años, en diferentes épocas, y o sea, la seguridad fue ineficiente, o sea, no sirvió de nada ese día. Y si mal no me equivoco, dejó 27 heridos y 72 detenidos, de los cuales solamente dos quedaron en prisión. O sea, solo dos ocasionaron el conflicto. No, no creo, o sea, no creo que solo entre ellos dos y luego los demás se metieran así o sea, y solo ellos dos fueron responsables, pues no lo creo. Simplemente que las autoridades no fueron, capacitadas correctamente y bueno, ese fue ¿cómo decirlo? La desgracia que pasó gracias a eso. O sea, gracias a que no estuvo capacitado el personal, pues se vivió eso. Se vivió una de las tragedias deportivas más grandes que ha vivido México. Y de ahí, pues, se ha implementado esto que les comento del Fan ID para localizar tu rostro y que no sucedan este tipo de actos nuevamente. Mi conclusión, en lo personal considero que el deporte no es el que nos vuelve violentos. A veces la gente utiliza su momento en un estadio, o no en un estadio exactamente, pero en un inmueble deportivo, para sacar la ira que lleva guardada por mucho tiempo. Y al momento de expulsar su malestar, se cruza con otra persona que se encuentra en las mismas situaciones, en las mismas condiciones. Y es cuando todo explota. O sea, es cuando una persona que no está bien va a empezar a gritar y de repente empuja a otra persona y esa persona la que empujó está igual que esa otra persona, está en un mal momento y se empiezan a empujar, vienen acompañados por amigos, se meten, la afición empieza a mezclarse y es un cuento de no acabar. O sea, supongo que así es como comenzó, por ejemplo, el pleito de Querétaro versus Atlas en el 2022. El resto de las personas, pues claramente no tienen la culpa de lo que otros individuos ocasionen, como les comentaba, como fue el caso de Querétaro en el año pasado, en el año 2022. Y no considero que el deporte sea el culpable, porque como les comentaba anteriormente, el deporte es como el box, como como karate, como artes marciales mixtas, y todos esos deportes que son de contacto violento, o sea, que son violentos, el simple deporte es violento. En sus aficionados no se vive esa violencia, o sea, no se lo transmite viendo a dos personas peleando. Y en cambio el fútbol, donde, por ejemplo, el fútbol, donde son 11 personas contra otras 11 personas jugando con un balón, es lo que ocasiona muchos problemas y muchas peleas a nivel mundial. Entonces, es algo que como sociedad deberíamos ponernos a pensar qué es lo que estamos haciendo mal. Y les dejo con mis fuentes y les agradezco su atención. Los dejaré con un podcast por si tienen algún problema, sepan a dónde acudir o qué hacer. Bueno, el podcast no se puede reproducir, pero intentaré subirlo después. Muchas gracias por la atención, les agradezco todo
Que tengan un buen día.